A continuación escucharemos al apóstol Sergio Cabello de Venezuela. Ok, bendiciones para todos. Damos gracias a Dios que hoy podemos llegar a culminar la clase 9B y 9C. Ya nos estamos acercando al final del primer trimestre. Qué bueno, ¿verdad? Sencillito, sin hacer mucha bulla y aprendiendo lo suficiente. Ajá. Ok, 9. La semana pasada vimos los tetrarcas. Hermano, fíjese que hoy vamos a ver la infancia de Jesús. En la infancia de Jesús tenemos dos relatos, uno que lo habla Mateo y otro que lo habla Lucas. Marcos y Juan no se meten con eso. Entonces vamos a leer, alguien que me lea Lucas 2:15 al 16 y otro que lea Mateo 2:1 y 10:11. Primero Lucas 2:15, 16. 2, 16. A ver si se ve. 15:16. Lucas 2:15-16 dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. ¿Eso están hablando de quién? De los Bueno, pastores. de los pastores. ¿Qué está pasando hoy que están como lentos? O yo voy a decir el internet para que no queden mal. Los pastores. Ajá. Sí. Y Mateo 2:1 y 10:11. Mateo dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Y 10 y 11, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Ajá, entonces aquí hay dos grupos. ¿Vinieron unos magos de dónde? Del oriente. De Oriente, De Oriente. De Oriente. ¿Y los otros de dónde vinieron? pero de sus alrededores. De ahí mismo, De de ahí Judea. mismo de Belén. De Belén. Los pastores. Entonces ya hay dos historias, entonces vamos a verlas. Una la habla Lucas. Lucas habla acerca de los pastores y Mateo habla acerca de los magos. Entonces dos grupos hubo de visitas cuando nació el Señor. Uno fueron los pastores. ¿Qué estaban haciendo esos pastores? Estaban Pastoreando ovejas. Pastoreando. Ajá, pero ¿qué estaban haciendo en ese momento? Dice que estaban en la vigilia de la noche cuidando las ovejas. ¿Qué pasó ahí según Lucas o Mateo? Aparecieron unos ángeles a anunciarle las buenas nuevas. Ajá. Oye, ellos se sorprendieron, ¿verdad? Ha nacido el Salvador y esto y contentos. ¿Y qué dijeron los pastores cuando el ángel le habló? Pasemos pues a ver lo que ha ocurrido. Y encontraron al niño. ¿Dónde lo encontraron? En un pesebre. Pesebre. En un pesebre. ¿Por qué estaba María, el niño y José en un pesebre? Porque cuando llegaron, no había espacio. Cuando llegaron no había Ya estaba posada. ¿Y por qué no había posada? Ya va, Dayanara. Porque todo el mundo había estado en censo. Jerusalén por el censo. Por el censo. Por el Y es censo. muy pequeño. Exactamente. No había hotel, el hotel estaba lleno. Por el censo todo estaba lleno. Ajá, dígame, Dayanara. Todos los Airbnb estaban llenos. Dayanara, ¿iba a decir algo? Eso mismo. Ok. Ahora, Belén no era algo muy grande, ¿ok? Belén era una de las aldeas pequeñas, bien pequeñas, hasta el tanto que la misma palabra lo dice y ya lo vamos a leer. O vamos a leerlo. Vamos a leerlo en Miqueas, pero después le hablamos del otro punto. ¿Cómo dice la profecía de Miqueas? Nadie se Siendo acuerda de la Belén tan cita. pequeña, siendo Belén tan pequeña, de ahí saldría Ah, no, pero Mesías. vamos a leerlo. Quiero que me lo lean. ¿Quién tiene la cita de Miqueas? ¿Qué le pasará a estos alumnos hoy, vale? Si leyeron esa cita en Miqueas. Creo que me queda 5, 3. No, yo no creo. Yo quiero la cita exacta. Porque si Debo buscarla aquí. ustedes lo leyeron o no lo leyeron. Parece. 5:2. ¿Perdón? Miqueas 5:2. ¿Cómo 5:2, sí. Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Fíjese, pequeña para estar entre las... ¿Qué? Pequeña
estar entre las familias de Judá. Entre las familias de Judá. O sea que si la Biblia dice que era pequeña, es porque era pequeña. ¿Ve? Según los últimos estudios, no había muchas casas ahí, no alcanzaba ni siquiera a 1 millar de personas, para que sepan. Ya vamos a aclarar ese punto, pero entiendan eso, que Jesús nació en una de las aldeas más pequeñas. Tan pequeña era que la Biblia mismo lo refleja como tal. Y tú, Belén de Judá, pequeña para estar entre la familia de Israel, de ti me saldrá un guiador. Ok, entonces ya vemos que Jesús nació en un pesebre porque Belén era tan pequeña y como el censo que había dado el emperador, ¿cómo se llamaba el emperador? César César Augusto. César Augusto. Un censo. ¿Qué es un censo? Un empadronamiento. ¿Qué es un censo? ¿Quién me podría decir en sus palabras qué es un censo o empadronamiento? Es un conteo de la población de una sección o país. Exactamente, tan sencillo, un conteo de la población para saber con quién contamos. Actualmente el censo sirve para otras cosas, si hay que poner más maestros, si hay que poner más escuelas, si hay que poner más policía, o sea, el censo sirve para saber cuántos habitantes hay en un determinado territorio. Ahora fíjese, hermano, la providencia de Dios, ya estamos en la clase, la providencia de Dios. Roma, ¿a cuántos kilómetros? Eso lo vimos ya, quedaba de Palestina. 2.500 Más 1.500 millas, 2.500 kilómetros. Pregunto, ¿el emperador César Augusto leía, sabía algo de Biblia, de profecías, de Miquea? No. No, nada. ¿Sabría él que había una mujer embarazada en Nazaret? No. Nada de eso. ¿Quién sí sabía todo eso? Herodes. No. Dios. Dios. Dios sabía. Los sacerdotes. No, Dios nada más. Dios. Lo que no sabían que había una muchacha embarazada que iba a ser la Virgen María, que, o sea, nada. Pero Dios sí, y mire cómo Dios mueve la gente y hace las cosas. Un emperador que no sabe de Biblia, que no sabe del Antiguo Testamento, que no sabe nada del Mesías, que no sabe nada, que si hay una Virgen, nada. De repente le da por mandar a hacer un censo, pastor, pero eso lo mandan a hacer todos los gobernantes, sí, pero específicamente en esa época. Manda a hacer el censo y una mujer que está embarazada con su esposo les toca ir a Belén de Judá. Y estando allá, llegan y no hay pues nada, porque todo el mundo se movió, ¿verdad? Donde eran sus antepasados. Y que, oh casualidad, la mujer, le tocó a dar a luz en ese tiempo. Sabemos que no es casualidad. Sabemos que Dios mueve todas las cosas. Eso debe darnos confianza. ¿Cuántos de verdad creen y están seguros que Dios sabe que usted existe? Claro. Amén. Amén. ¿Y cuántos están seguros de verdad que usted es hijo de Dios? Amén. Entonces tranquilo, hermano, que lo que acontezca y llegue a su vida, primero pasó por la mano de Dios y dio el visto bueno para que eso que a usted y a mí nos parezca malo, duro, difícil, extraño, molesto, incómodo, Dios sabe que por qué lo está permitiendo. Gracias por su amén. Amén, amén. Amén, gloria a Dios. Y yo así, ay, gracias por esa Amén, palabra, aleluya. pero bueno, no importa. Yo sé que ustedes el gozo lo tienen por dentro. Ajá, entonces vemos que no hay casualidad en Dios. 2.500 kilómetros, no había conocimiento del emperador. Él manda el censo, estos obedecen, llegan a Belén y ahí da a luz el Señor. ¿Y por qué da a luz en el pesebre? Porque no había lugar en ninguno. Los hoteles, por decirlo así, las casas donde iban a recibir, no, todo estaba lleno y lo que encontraron fue eso. Pregunto, ¿Dios podía haber sacado un espacio para que su hijo naciera en el mejor sitio de Belén? Sí, Claro. Pero no lo hizo. Así que usted tranquila, Dios sabe lo que está haciendo con su vida. Así aparentemente nos traiga dolor, nos traiga tristeza, nos traiga molestia, nos traiga incomodidades, nos traiga desaliento, así sea contrario a lo que hemos estado orando, lo que hemos estado pidiendo. Ya eso pasó primero por la mano de Dios y dijo, eso es lo que le conviene a la gente que está allá abajo en CLS Brandon. ¿Estamos de acuerdo? Amén.
Amén. Así que no peleemos. Pastor, ¿me puedo poner triste? Claro, póngase triste y llore. José hasta iba a dejar a la mujer, ¿ves? Porque José no le cayó muy bien eso. Ah, yo pensaba que era el mío. No, Ya no, yo no, voy a decir que... el tocayo, se nota el tocayo aparezca, no se me esconda. Acuérdese, las normas de todo el mundo tiene que estar, salvo alguna situación, en vivo ahí. Ok, entonces estamos acá. Vamos bien. Pregunto, ¿cómo sabemos que los ángeles llegaron? Perdón, los ángeles no, los pastores llegaron en ese momento y los pastores llegaron ahí y los sabios, los magos llegaron después. En Lucas dice que los sabios llegaron primero a Herodes el Grande cuando ya el niño había nacido y después que fueron a buscarlo a la ciudad de Belén siguiendo la estrella y la estrella estaba sobre la casa donde estaba María, o sea, ya María no estaba en el pesebre, estaba en una casa posiblemente haciendo el periodo de purificación. Exactamente, posiblemente no tenía que hacerlo, quisiera o no, ellos Sí o estaban sí. bajo la ley. Entonces, fíjense, tenemos una nota acá en la página 167, dice, la ley de Moisés obligaba a la mujer judía a guardar 40 días de purificación después del nacimiento de un niño y 80 días después del nacimiento de una niña. Hermano, hasta el día de hoy, yo no sé por qué. Si alguno de ustedes lo sabe, por favor, explíquemelo. Porque cuando una mujer daba a luz un varón, quedaba purificándose solamente 40 días. Pero si esa misma mujer después daba a luz una niña, tenía que purificarse durante 80 días. Si yo le doy mi teoría, usted va a decir, usted lo que es machista, pastor, pero no, por eso como yo no sé, yo me voy a No la digan, no callar. la digan. Pero eso sí, denme un buen basamento. Entonces ya lo vamos a leer. Durante este periodo no podía salir de la casa ni entrar en el templo. Entonces, si María dio a luz un varón, ¿cuántos días tenía que estarse purificando? 40. 40 días. Vamos a la Biblia. Levítico 12, 2, 4. Vamos a leerlo. Alguien que lo lea. Levítico 2, 12, 2, 4. Levítico 12, 2, 4. No podía salir de la casa. No podía llevar el niño al... Dice acá, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días. Conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al 8º día se circuncidará el niño. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Parece ahí, 33 días y 7, 40. 40. Ok, sigamos para que sepa de dónde salen los 40. Ajá. Ajá. Ninguna cosa tocará, ni vendrá al santuario hasta que sean cumplidos los días de su purificación. Y Espérate, ¿qué entienden ustedes ni vendrá al santuario? no puede visitar el templo. Exacto. Entonces, 7 días de acuerdo a su día de menstruación, más 33 días purificándose, no puede tocar ninguna cosa. O sea, para mí estaba esa mujer ahí quieta con su niño y no puede ir ni siquiera al templo. Si era varón, siga leyendo. Ajá. Aclaro que dice, ninguna cosa santa tocará. Exacto. Me imagino que eran las cosas del templo, ¿no? No, porque no puede salir de la casa, no es del templo. Bueno, ni tampoco. Bueno, no podía tocar nada. Bueno, y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. ¿Cuánto hace eso? 80. 80. ¿Se da cuenta? Yo no Cuando sé. Siga. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Ok, ya está ahí. Entonces, y María dio a luz un varón, quedó sin salir de su casa 40 días. Y entonces cuando llegan los sabios, ¿dónde está ella? En su casa. En su casa. En otro sitio. Quiere decir que mínimo, más de un mes estuvo ya Jesús de grandecito. Mínimo. Puede estar más, puede ser 6 meses, puede ser 1 año, puede ser 1 año y medio.
ese tiempo todavía no está claro, ¿ok? No podemos ser muy... Yo quería preguntarle eso, pastor, porque yo había escuchado que él tenía como un año. O sea, yo había escuchado eso, que cuando ellos fueron tenía como un año, pero ahora con lo que usted acaba de responder me lo aclara, Sí, porque no hay certeza. si no hay una certeza, no hay un texto así, y por eso es, fíjense como dice la escritura, anoten lo que se me vaya saliendo, anoten. Por eso es que dice la Biblia que Herodes el Grande mandó a matar a los niños Menores de 2 años. De 2 años. De 2 años. de 2 años, o sea, por ahí más o menos sacando la cuenta, cuando vinieron los sabios y me dijeron que vieron la estrella, lo que dijeron los fariseos y los escribas, más o menos, por ahí como 2 años, año y medio, no, tú me matas a todos los niños, varones, menores de 2 años. La agarró ahora. Y las fechas, porque si no las navidades las echamos a perder. Cuando dice del 24 al 7 hay 2 semanas. Puede ser un año y 2 semanas. Entonces No, Alejandro, ¿sabes que suena más esa fecha sí sí Jesús no Sí, nació sí, un sí, día. seguro. Eso es como marzo, una cosa así. Ajá, por ahí. Pero a los españoles le dice que los Reyes Magos no llegan el 6 de enero y le echan a perder, porque los españoles tienen el Día de los Reyes es como el día mayor para Sí, ellos. pero ya eso es de hombre, ya eso no es de la Biblia, Sí, ¿no? sí, sí. Para los dominicanos también, el Día de Reyes, Y Para los el día mexicanos. 6. una pelea Sí, que sí, hay sí. al día que el 24, que el 25, que es el día de la fiesta del sol, que hicieron fue redimirla, cambiarla para ¿cómo es? Cristianizar. Así es. A la gente no creyente, bueno, pero eso ya no tenemos nada que ver con eso nosotros. Lo que le estoy demostrando bíblicamente es lo que dice la Biblia. Entonces Herodes mandó a matar a los niños menores de 2 años porque según él sacó cuenta, y eso lo dice la Biblia, según lo que había hablado con lo que le habían explicado, entonces mandó a matar a los niños menores de 2 años. Pregunta hasta acá de lo poquito que hemos visto para avanzar. Fechas es muy, muy difícil estimar, ¿verdad? Porque la Sí, fecha de difícil, nacimiento, sí, difícil. eso es Sí, imposible. pero mira, lo que sucede es que hay mucha gente que dan 3 fechas. Eso se ponen a usar Google y a sumar, pero en aquellos tiempos eran camellos. Esa gente iban con regalos y con muchísimas cosas, y posiblemente no iban 3, como dicen, sino iban docenas de ese tipo de gente, y tomaban meses para llegar a donde ellos estaban. Si estaban en Babilonia o estaban más arriba para el Por oriente. eso, o sea, Posiblemente le tomó de 6 meses a un año y pico para llegar allá. entonces, si la Biblia, fíjese, yo le voy a dar algo que yo le he usado mucho. Si la Biblia no da fecha, yo no me pongo a buscarla, porque no tiene ninguna importancia. Claro, no. Es Igual cierto. que la gente que se pone a sacar fecha cuando va a venir el Señor. La Biblia dice todo lo contrario. No te pongas a sacar fecha. Todo el que se pone a sacar fecha se queda equivocado y avergonzado. Entonces, ahí no hay problema. Y en cuanto a los magos, a los reyes, se piensa, y por eso lo dice la tradición, que fueron 3, pero por los regalos, pero eso no está escrito. Hay otra gente que dice que fueron como 300 personas, imagínate, como 300 astrólogos, astrónomos, estudiosos de la ley, los magos que fueron, por eso es que se convulsionó Jerusalén, tanta gente, o sea, pero la Biblia tampoco lo dice. La Biblia no dice si fueron 3, fueron 100, fueron 200, fueron 300. Cuando la Biblia no lo dice, yo me quito todos esos muertos encima. No, yo tampoco lo digo, punto. Se acabó y me quedo quieto. ¿Ves? Hermano, porque es que era imposible que fueran 3, lo que la gente dice, porque 3 los ladrones los asaltaban, los robaban, le quitaban. Entonces eran 300, porque 300 se cuidaban, uno dormían los otros. Pierdes tu tiempo. La Biblia no dice si eran 3, si eran 300. Dice magos del Oriente. Entonces, no es más fácil decir eso nosotros también. Magos del Oriente y se acabó el asunto. Yo sí voy a hablar de los regalos. Me recuerda si se me olvida, yo sí voy a hablar de los regalos porque de los regalos habla la Biblia. De eso sí vamos a hablar. Entonces quedamos en que cuando la mujer daba a luz, un varón, ¿cuántos días permanecía impura, por decir así?
Fueron 40. Daba 40. luz una hembra, ¿cuántos días permanecía 30 impura? días. 80. 80. Hermano, si alguien sabe el por qué, por favor me lo explica, pero con basamento. No me venga con sueños que mi abuela decía, que las viejitas de antes, que si yo tuve una revelación. No, no, no. La Biblia por ningún lado lo dice, o por lo menos yo no lo he encontrado. Y mire que me a buscar por qué. Yo tengo... Pastor, y los magos venían de Babilonia, eran de Babilonia. Sí, perdón. ¿Quién me preguntó? Magali. Ajá. Vuélveme a decir la pregunta. Los magos eran de Babilonia. Sí, eso sí lo dice. Ya vamos a ahondar en eso, ¿ok? Perfecto. Entonces, hasta aquí estamos claros. Dos grupos, unos llegaron donde estaba recién nacido, otros llegaron por lo menos mes y medio después. Uno estaba, eran extranjeros y otros eran judíos. Ahora la pregunta es, Mateo 2, 1, 2. Cuando llegan los magos a Jerusalén. Mateo 2, 1, 2. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Vuélvalo a leer con calma, hermano. Quiero resaltar algo ahí. Okay. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo... Parece ahí. Vinieron del oriente. La geografía bíblica apunta hacia la región de Babilonia, de Asiria. Entonces, la tradición, y yo creo que tiene mucho asidero, usted se acuerda que los de Judá fueron transportados ¿hacia dónde? Babilonia. Pero cuando cumplieron los 70 años, regresaron, pero no regresaron todos. Muchos se quedaron porque habían tenido hijos, familiares, habían tenido tierra, habían tenido negocios, se asentaron ahí y se multiplicaron. Entonces la gente, los estudiosos piensan que desde ahí aprendieron de las profecías. De hecho, Daniel, todo el libro de Daniel aconteció en Babilonia, sépalo. Todo el libro de Ezequiel aconteció en Babilonia, o sea que de allá conocían mucho de la escritura. Sadrán, Mesach y Abednego, cuando que si el horno de fuego, ellos estaban en Babilonia. Es decir, que había bastante referencia de los judíos que honraban a Dios en Babilonia. Entonces se piensa, y tiene bastante sentido común, que bueno, los de allá empezaron a estudiar las profecías, las de Daniel, los escritos, los de Ezequiel, lo que hablaban los otros judíos que se quedaron allá, y entonces primeramente Dios por revelación aprendieron y dice que vieron la estrella. Siga, hermano. Ok, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ok, algo vieron ellos en una estrella específica que les llamó la atención y vinieron a adorar al Señor. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? Ok. Mire la reacción en el verso 3. ¿Cómo dice? Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Tradúcame ese versículo. Se turbó. Tradúcame eso. Que se atribuló, se preocupó, se inquietó. Se atribuló, yo no diría. Se angustió. Se molestó. Tampoco diría se molestó. Se confundió. Tampoco ya se confundió. Se preocupó. Se desorientó. Se preocupó con molestia, con ira. Se consternó. Se atribuló. Se asustó. No, ya él dijo que no, que atribuló no. Se puso nervioso. O desorientado estaba. Se desorientó. Nervioso, pero fíjese, llegó esa noticia, entonces todo el mundo se puso alterado. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucedió? Se preocupó. Ajá, sí, pero una preocupación no de angustia, sino de... Se enfureció. Se enfureció. Se enojó, se enfureció, se turbó. De desesperación. Porque venía otro rey. Vamos a ver cómo dice la otra versión. Entonces se turba, se desespera, no sabe qué hacer. Mire, la otra versión dice, se pusieron muy nerviosos. Vamos a ver la otra versión. Se inquietó.
Esa podría ser más, esa Inquietud. me gusta más. La nueva traducción viviente dice que se perturbó profundamente, Ajá, igual pero que la todos yo, en Jerusalén. pero la Y yo Dios habla hoy, hoy, dice, se inquietó mucho. exacto, esa es la Ujú. palabra, se Inquietó. inquietó, se inquietaron todos. Hermano, fíjese, ubíquese mentalmente, todos estamos allá en Jerusalén haciendo nuestras cosas diarias y de repente vienen 3, 100, 20, 200 personas y llaman la atención por su vestimenta, se ve que son extranjeros y lo primero que dice, ¿dónde ha nacido? ¿Quién? El rey de los judíos. El rey. Hemos visto de los judíos, Su una estrella. estrella hemos visto en el su oriente. estrella. Dice que todos se inquietaron, se pusieron nerviosos, se turbaron, pero no dice, el contexto no da a entender de nada malo, ¿o sí? No. No. Oye, más bien los judíos esperaban al Mesías, al ungido, ¿sí o no? Cierto. Y vienen y dicen, mira, vimos su estrella. Entonces, por eso le digo que la palabra me gusta más, se inquietaron. Porque, oye, vieron la estrella del Salvador, del Mesías, del ungido, Pero, del Cristo, del que estamos esperando. La agarró ahora la idea, agarra ahora la idea. pero algo grande pasó porque dice la escritura, dice, Herodes se turbó y toda Jerusalén. Toda Jerusalén con él. Por la noticia, todo, que cada quien tenía sus motivos diferentes, sí. El pueblo, ¿por qué cree usted que se inquietó? Lo anunciaron. Pero ¿por qué cree usted que se inquietó? Porque ya Bueno, ellos porque- estaban Porque ellos esperando esperaban el esa Mesías. noticia. No se alegraron. Ellos esperaban el Mesías y Exacto. nunca Ellos no querían a Herodes en el poder. Entonces se Ellos sabían que inquietaron eran- por lo que pudiera, por lo Exacto, que no, se pudiera hacer alegraron. Herodes por la noticia. Esa inquietud es algo de, oye, qué bien. Llegó. Oye, están anunciando el Mesías, vieron su estrella. Pero Herodes tenía otra forma por qué inquietarse muy contraria. ¿Cuál era la inquietud de Herodes? Porque él era el único Alguien le iba a rey. robar. Reinado. Le iban a quitar el poder. Perder su reinado. Hoy el rey, y esto están diciendo que nació el rey de los judíos. ¿Qué va a pasar conmigo? Me van a Me van a matar. sustituir. Para afuera. Y lo van a detronar. Ajá, entonces fíjese lo que Por quiero eso van a entender, matar a los niños. que la ciudad se inquietó, se puso nerviosa, lo que querramos, se turbó, pero era de una forma positiva. Herodes de una forma negativa porque chocaba contra sus intereses. Esta inquietud no era de nada malo, era más bien todo lo contrario. Sorpresa, nació el Salvador, el Mesías, lo que dice la palabra. Y el otro se preocupó, sí, porque, oye, esta gente no me quiere, ya eso lo habíamos hablado, ¿verdad? Me ven como un intruso y ahora les llega el que ellos creen que es el verdadero Salvador. A mí me van a echar fuera. Pero yo acepto otra opinión de ustedes. ¿Hay alguna otra opinión que sea diferente? Yo Anel, diría que fue como así, como de sorpresa, de asombro, también de curiosidad, asombro. porque Exacto. si ahora nos dicen, por ejemplo, nosotros estamos esperando la segunda venida y viene alguien y dice que anda buscando El Salvador, aunque nosotros sabemos que hay cosas que se supone que tienen que suceder, nos asombraríamos, nos diera curiosidad, o sea que yo también siento que ellos estaban curiosos por saber dónde había nacido, qué había pasado, quién lo había tenido. La palabra, toda la explicación que usaste está buena, menos lo de que si alguien viene a decirnos que Jesús viene, porque sabemos que no. No, claro, pero es Ok, como pero te yo agarramos la ubicándome idea. en ese momento, No, sí. lo que ocurría. Exacto, te agarramos la idea. Perfecto. Ujú. Entonces, por eso yo quiero diferenciar. No, esta estrella no era del diablo, hermano, ¿ok? No era del diablo. Ok, del diablo fue Herodes que hizo después matarlo. ¿Quién me lee el punto 28 de la página 169? Los magos de Babilonia, en Babilonia. Dice, léelo, Angie, léelo. Es decir, los magos vinieron del este. La dirección general de la deportación de los judíos a Babilonia ocurrida unos 600 años antes. Pero aún después de todos esos años, muchos judíos seguían viviendo en Babilonia y desde allí se esparcieron por toda la zona, llevando consigo sus escrituras, las cuales contenían las promesas de un Mesías venidero. Ok, de ahí es que se
piensa entonces, porque estos magos sabían de la profecía. El punto 29 dice, las escrituras judías estaban repletas de promesas similares que los judíos creían ser profecías del Mesías venidero. Así, extranjeros que temían a Dios comenzaron a saber de estas promesas por sus vecinos judíos. Ok, eso tiene sentido, eso cuadra, por eso es que vinieron de allá. Ahora, sin seguir adelante, esas tarjetas navideñas que nos dan, que nosotros compramos en diciembre y las regalamos, que aparecen los magos, los reyes magos junto con los pastores, artísticamente está muy bien, pero bíblicamente, ¿cómo están? Incorrecto. Incorrecta. Yo pregunto, mano en el corazón, ¿alguno de ustedes se había dado cuenta de ese detalle hasta hoy? No. Son detallitos tan sencillos, pero mire cómo a la luz de la escritura lo entendemos. Pregunto, ¿y está claro eso en la Biblia? Que unos vinieron primero y otros después. Sí. Pero nosotros no lo habíamos puesto atención. ¿Dónde estábamos fallando? ¿En qué técnica? En observación. Interpretación. Y comparación. Ahí estamos de todo, observación, comparación, interpretación, todas las técnicas habidas por haber. Entonces, muchas cosas así se nos cuelan y las vamos a seguir viendo a raíz de este curso. Por eso, hermano, yo siempre le voy a decir, habrán cosas que usted va a ver aquí y que yo voy a enseñar y que usted va a preguntar y yo le voy a responder a la luz de la escritura, que le va a mover su supuesto conocimiento de la escritura, y ahí es donde usted va a decidir o acepto lo que dice la Biblia o acepto lo que tengo por costumbre. Y mi lema es, yo enseño la escritura, no hago cambio de pensamiento de nadie. Cada quien decide o acepta lo que dice la Biblia o mantenerse en lo que cree. Aquí un punto tan sencillo que lo habíamos aceptado todo como muy bien, normal, de que esas tarjetas navideñas, los magos junto con los pastores, estaban todos juntos y sabemos que no es así. Yo sé que en diciembre, cuando te voy a comprar una tarjetita de esa, usted le va a echar el ojo, ¿sí o no? Sí. Y es lo mismo con, Pastor, es lo mismo con los pesebres, que uno tiende a comprar los pesebres para ponerlos debajo del árbol y es lo mismo, trae. Ajá. Bueno, no tienen más, no digo ahí meten hasta Homero Simpson, pues un muñequito de Homero. Ahora les adelanto, no es malo que usted tenga su arbolito, no es malo que usted tenga su pesebre. Ahora más bien hágalo en el conocimiento que tiene ahora, ¿entienden? Vamos a leer entonces Mateo 2 al 8. Mateo 2 al 8. Ya sabemos que los magos venían de Babilonia. Vamos a ver qué pasó entonces cuando están en Jerusalén. Mateo 2. Dice, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Qué tierno. Por eso, hermano, Herodes era un hombre político muy astuto. Ayer no demostró ninguna sorpresa, sino, oh, qué bien. ¿Y dónde fue que nació? Porque yo también quiero adorarlo. Y me gusta y que le investigaran. Ajá. Y dígame, por favor, ¿dónde es? Porque yo también quiero ir. Ahora, antes que sigamos, yo quiero llamarle la atención a la pregunta que hicieron los magos. Okay. Ya sabes. ¿Cuál es la pregunta que hicieron los magos? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido?
¿Dónde está el rey de los judíos? Entonces, ¿Jesús nació rey o se hizo rey? Nació rey. ¿Ve? Entonces hay una canción muy bonita que hasta nos ponemos el corazón arrugadito que dice, con una corona de espinas Jesús se hizo Ay, rey por no, siempre. es verdad. Yo no lo canto porque se va la línea, ¿ok? Si yo canto, se va y ustedes se retiran del curso. Pero hay una canción que dice eso, entonces no puede ser que estemos cantando algo que la Biblia dice todo lo contrario. ¿Dónde está el rey De los de los judíos. judíos? ¿Dónde ha nacido el rey de los judíos? Ya. Jesús no se hizo rey. Porque su reino no era de este mundo. ¿Te das Eso cuenta? no es, no es. Ya estamos claros por ahí. ¿Ok? Ajá, dice, voy acá. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea. ¿Quiénes le dijeron a Herodes que era en Belén de Judea según el verso 4? Los magos. Los principales No, los sacerdotes y los sacerdotes. escribas Los de los conocedores Los de la ley. sacerdotes. Ajá, Los los conocedores. y sacerdotes. los escribas del pueblo. Ajá, los conocedores de la ley, pues. En Belén de Judea, porque así lo escribió el profeta. En cuanto a ti, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las principales ciudades de esa tierra, porque de ti saldrá un gobernante que guiará a mi pueblo Israel. Ajá, ya Herodes está ubicado donde nació Jesús. ¿Cuál es la cita bíblica en el Antiguo Testamento? Mica 5. Miqueas 5:2. Vamos a 5:2. leerla. Y mientras usted le lea, Miqueas, mientras usted lea, Maica. le informo, aunque el libro lo dice, Miqueas profetizó esto 600 años antes de nacer Jesús. Eso te da 700. confianza. 600. No 700. 600 años antes ya Dios escribió. O sea, hermano, no hay nada, yo quiero que le quede claro, que llegue a su vida, que pase a su vida, que no haya pasado por las manos de Dios. Dios ya lo sabe todo. Dios sabe aún cuántos cabellos de nuestra cabeza Sí, tenemos. dice en el libro. Jesús dijo, no cae un pajarillo a tierra si no es la Pastor, voluntad de en nuestro el Padre. libro dice 700 años antes del nacimiento de Jesucristo. Ok, pero cuando buscamos bien, no fueron 700, ¿entiendes? Hay un abierto entre 650, 700, yo lo que hice fue redondear. También pueden agarrar 700, eso en cuanto a fecha, no podemos ser dogmáticos. Ok, está bien, si el libro dice 700, vamos a agarrarlo. Mejor para mí, si es 700, imagínate, 100 años más antes, 700 años, ya Dios había dicho dónde iba a nacer Jesús. ¿Alguien que lo lea, por favor? Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, no hay duda que estaba hablando de Jesús. No hay duda, ¿verdad? Estamos claros que estaba hablando del Señor Jesucristo. Ok, entonces mire la respuesta cuando le dicen eso a Herodes, pero como todavía no sabía específicamente quién era, el verso 7 dice, entonces Herodes llamó en secreto a los sabios, oiga, en secreto, calladito, y se informó por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. O sea, calculó, como decía Julio, bueno, ¿cuándo fue que salió la estrella? ¿Cuándo que tú la viste? ¿Qué tiempo te tardaron de venir de allá para acá? O sea, fíjese lo astuto que era este hombre. Luego lo mandó a Belén y le dijo, vayan allá y averigüen todo lo que puedan acerca de ese niño. ¿Qué iban a averiguar? Todo lo que yo pudiera. Todo lo que puedan. ¿Dónde está ubicado todo? Ajá, todo. Y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a rendirle homenaje. Qué lindo. Qué dadivoso. Qué tierno. Pero hermano, los magos se dieron cuenta que él tenía una trama, porque dice que él lo llamó en secreto. A llamarlo en secreto es porque ya planea algo con los magos o él solo, entonces ellos sospecharon de él. Bueno, yo acepto tu opinión, pero yo saco otra diferente de la Biblia. Ok. En el 12 dice que fueron avisados. Exacto, no sabían. Sí. Exacto. Pueda que tenían alguna sospecha de que este rey no quiere jugar sucio, porque no llama en secreto.
Pero si Dios no les avisa, ellos hubiesen caído en esa trampa. Porque ¿quién estaba hablando? Herodes el Grande. Pero ¿Ves? Ok, seguimos. Ya vamos Pero una observación, que el hecho de que les abre en secreto también habla de que la cantidad de magos puede ser pequeña. Yo me quedé con eso, con esa observación, si eran 200, 100. Si van a una casa, tiene que ser pocas personas. Y si los llaman en secreto, también tiene que ser pocas personas. Puede ser, o sea, ahí Sí, no sí. podemos discutirlo, Alejandro. Pero sí, no les van a dar secreto a 300 o a 100. Y si van a una casa, deben ir 2 o 3, ¿entiendes? Fíjate. Esa es mi Ok, pero observación. Herodes estaba en un palacio. Y cuando yo no quiero comparamos, vamos a suponer que fueran 300. no Herodes está en quiero un discutir ese palacio. tema. Sí. Pero ya va, ya va, ya va. No, Para responder a Alejandro y viene Julio, vamos a suponer que fueran 300. Ajá. Herodes está en el palacio. Y los 300 comparado con toda Jerusalén, porque se corrió la voz como pólvora y la noticia y todo el mundo, eso es lo que hablaban en todos lados, los llamó en secreto, no les habló en público. ¿Cómo me dices tú un secreto? ¿Cómo me lo dices? Aparte. Ajá. O sea, yo quiero hablar contigo aparte. ¿Qué pasa? Cuando termine esto, te llamo a ti. Claro, a un grupo pequeño. Ajá. ¿Y qué era lo que estaba pasando en Jerusalén? Toda la ciudad que se enteró, ¿sí o no? Ah, pero es que los chismes, la velocidad de los chismes, eso es otra cosa. Ah, Pero bueno. un grupo. Punto 8. Y enviándolo a Belén, dijo, y allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. O sea, volvieron a ver la estrella. Ellos llegan a Jerusalén, se les pierde la estrella, no ven más la estrella, hablan con Herodes, toda la ciudad se sorprende, wow, vieron la estrella, el Salvador, el ungido, el que estamos esperando. Entonces Herodes habla con ellos en secreto, aparte, a solas, como lo queramos entender. Le dice, primero se llama a los sacerdotes, ¿dónde es que van a ser el Salvador? En Belén de Judá, porque está escrito en Miqueas 5:2. Después que Herodes sabe dónde es, le dice a los sacerdotes, mire, a los reyes, vayan a la aldea de Belén, él va a nacer ahí, averigüen todo lo que puedan de ese niño, por favor, después me lo hacen saber, porque yo quiero ir también a adorarle. Cuando los magos salen de Jerusalén vía Belén, se les vuelve a aparecer la estrella. Y la estrella lo guió exactamente a donde estaba Jesús. Ahí cuando llegan los magos ya estaban en una casa, ya no estaban en un establo. ¿Por qué estaban en una casa? Pregunto. ¿Por qué había espacio ahora? Vamos a ver. Bueno, ellos tuvieron que quedarse. Bueno, porque ya la gente se habían Ya regresado el censo de había tomar el acabado. censo y se había acabado. Sencillo. Ya pasó el censo y cada quien para su casa. Ya yo me inscribí, ya yo me registré, cada quien para su casa. ¿Por qué María José tenía y María no se devolvieron? Porque ellos tenían que quedarse 40 días después del nacimiento del niño. Exactamente. Ellos no podían irse porque era inmunda, tenía que esperar 40 días que se purificara Pero también la sangre. tenía que hacer un sacrificio todavía en el templo. A él lo que iba para allá. O sea, Y también de paso, podía esperarse por eso, porque si Ajá. no tenía que volver a regresar para exacto, y de paso nos quedamos acá y presentamos al niño en el templo para no volver a bajar de Nazaret para acá. Ve que todo va. Ahora la historia la estamos poniendo en orden. Perfecto. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, por eso porque ya había espacio, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. El libro nos llama la atención y nosotros lo recalcamos. ¿A quién adoraron cuando llegaron a donde estaba el niño Jesús? Niño. A Jesús. Eso le tumba a Al las bebé. personas que dicen que hay que adorar a María. No, No, al No, al niño. al niño porque ese era el rey, ¿verdad? María simplemente, y gracias a Dios por ello, fue la madre, fue el canal, fue el medio que Dios usó para que ese niño viniera al mundo, y gracias a Dios por María. Pero hasta ahí, ella era una mujer igualita que cualquier mujer del mundo, solamente que Dios la tomó para que fuera la madre física de Jesús. Ajá, pero miren lo que dice el 12 de julio. Pero ¿cuál era la instrucción que ellos tenían después que vieran del niño Jesús? ¿Dónde está todo Ir a esto? a Herodes. que regresaran a Herodes. Ajá, A pero darle siendo todos los detalles. avisado por revelación En sueños. en sueño que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Por otro camino.
¿Qué da a entender esto? Que si Dios no interviene, ellos iban a través a Jerusalén a decirle a Herodes dónde estaba el muchacho. Enseñanza, hermano. Le vuelvo a decir, lo que a usted y a mí nos ocurra, así sea malo, así sea la muerte. Oiga, que es lo peor que lo último que nosotros vamos a querer que nos ocurra, es lo mejor que Dios ha dispuesto para nosotros. ¿Ve? Lo veo muy callado cuando digo esto, pero es que tengo que hacérselo saber. Todo lo que a usted le ocurra, aclaro, que usted no lo haya sembrado, ¿no? Porque si alguien que está en pecado, escondido, las consecuencias que le van a alcanzar y la culpa es suya, ¿no? Ay, Dios, eso es porque Dios quiso. No, cuando usted no ha hecho nada malo ni indebido y le llegan cosas que le afectan su vida, le afectan su economía, le afectan su salud, le afectan su familia, su hogar, todo. No reneguemos. Señor, aquí estoy. Usted sabe que yo no he sembrado esto. Usted sabrá qué es lo que hay para mi vida. Ayúdame con el Espíritu Santo a salir adelante. Vamos bien, ¿verdad? Yes, amén. Ese es el entendimiento. Ok. Vamos con los regalos. ¿Qué le ofrecieron ahí en el verso 11? Oro, incienso y mirra. Ok. Mirra. Fíjese, hermano. Oro, incienso y mirra. Yo respeto cuando yo escucho predicadores que dicen, y el oro significaba esto, y se fajan media hora, y la mirra esto, y y incienso, y ¿verdad? Incienso. Y el incienso, pero puro significado. Mateo 3. Igual. Vamos al relato, se lo vuelvo a decir, vamos al relato. ¿A qué fueron ellos los magos? Adorar al Adorar al niño. Para el niño. Que ese niño para ellos era un rey. Rey. y cuando se visitaba un rey, ¿qué se llevaba? Regalo. Ofrenda, regalo. Y no cualquier regalo. Lo mejor. Exacto. Entonces, oro, incienso y mirra fueron regalos. Yo pregunto, fíjese, lo voy llevando poquito a poco para que usted piense, usted puede estar en desacuerdo conmigo. ¿Jesús podía hacer uso del oro en ese momento? No. ¿De la incienso? No. ¿De la mirra? No. ¿Quiénes iban a disponer de eso? Sus padres. Sus padres. ¿En qué cree usted que lo usaron? En el Para el viaje. viaje a Fueron a Egipto. Egipto. Para Jesús para ir a Egipto. Exacto. Lo Y esa es vendieron la allá. provisión de Dios. Entonces, eso no Amén. significaba nada, señor. Ahora, si usted me lo saca de contexto y empieza a espiritualizar y le tira dos a hablar en lengua, y el oro significa, Ramanda, que la pureza que brilla y las calles de oro allá en la Nueva Jerusalén. Ay, ya lo perdimos, Dios mío. Se acabó el regalo. Bueno, tengo que hablarle esto a riesgo de que me malinterpreten, pero eso yo enseño la Biblia. Entonces, fíjese la provisión de Dios, que Dios sabía que Herodes iba a buscar a matar al niño y que no le dio chance de más nada, sino de agarrar desde el mismo Belén, después que presentaron al niño en el templo. ¿Qué hicieron? Se fueron. ¿Para dónde? Bueno, Para Egipto. Para Egipto. Iban en viaje de turista, iban en American Airlines, iban en Frontier, o iban huyendo. Tenía quien los esperara en Egipto. Un ángel le Ellos dijo a tenían planes, bueno, María, llegamos allá, Belén, estamos en un hotelito ahí, nos ellos no tenían sentamos, planes de una vez si das a luz, por ahí cogemos para Egipto y vemos las pirámides y vemos a Tutankamón. Ellos pensaban eso. No. Ellos no pensaban en Ellos se fueron a Egipto porque tuvieron miedo, porque después de que César Augusto murió, el Herodes el Grande murió, ellos tuvieron miedo de regresar para atrás. No, ya, ok, no, pero no se va adelante. ¿Por qué se fueron a Egipto? Huyendo. Pero dice aquí, Tenían un presupuesto por si pasaba algo. Sí, Oiga, dice nada. No dice nada. No, pero pregunto yo, ¿tenían ellos un presupuesto que de ahí... No tenían dinero. No, ¿de dónde echaron mano ellos para cubrir esa ida y esa estadía en el... De los tesoros. del incienso y de la mirra. Del oro y la mirra. Sencillo, ya va, Mayrin, para terminar la idea voy contigo. ¿Cuál es que tuvieron que comprar Entiende camello? ahora la provisión de Dios, eso es provisión de Dios. Le voy a mandar con los magos incienso, oro y mirra, porque yo sé que van a tener que salir huyendo, porque Herodes el Grande
lo va a querer matar, ellos no tienen presupuesto, no tienen con qué, se tienen que ir para Egipto, mientras en el camino y después la estadía allá, con qué van a vivir, y ese es mi hijo, hay que cuidar. Entonces ahí entra la provisión. ¿Alguna duda? De todo modo, yo respeto el que piense otra cosa. Yo le estoy enseñando en el contexto de lo que enseña la escritura, porque más nunca se volvieron a hablar del oro, del incienso y mirra. De todo lo que le pudieron haber obsequiado a él, ¿por qué solamente se menciona el oro, la mirra y el incienso? Porque era lo más que en ese tiempo tenía valor. Sí, señor, y para un rey más. Sí, señor, y para un rey más. ¿Ve? Pregunta. Entonces, entonces la provisión que Dios le dio la provisión como un rey verdadero, entonces, Exacto. porque para ese tiempo esa era pues lo mejor de calidad para un rey. Y que eran regalos que los magos podían dar, pero que yo sabía que lo iban a usar más adelante. Okay. No sé si el hermano Denis quiere decir algo, o la hermana Melba, Agner. Lo que pasa también que el producto de lo que es la mirra, eso tiene mucho, se puede hacer muchas cosas con la mirra. Exacto. Con el incienso no sé, porque creo que el incienso es una piedra que da olor y eso, pero con la mirra sí se puede hacer muchas cosas. Ok, pero fíjense, ¿Mirra no era como un tipo de tela? En mi ignorancia, ¿no? A mí con el oro me basta. ¿Entiendes? Y con el oro me basta, y con el incienso lo pongo ahí cuando vaya a orar. Prende eso ahí, María, que vamos a orar. Y el incienso y la mirra, bueno, por si viene la suegra, se espante. Vamos, ¿entiendes? Pero con el oro yo tengo más que suficiente. Pastor, y usted se imagina la sorpresa de los magos, de los sabios, cuando ellos tenían en su mente, su proyección era encontrarse con un rey. Fueron a buscarlo a un palacio, porque ellos iban de verdad en su cabeza un rey de su tiempo, y de ahí llegar a una casa y ver una familia pobre y que ese era el niño, ese era el rey. Bueno, se deben de haber sorprendido. Bueno, pero no, vamos a decir, te agarro la pregunta. ¿En cuanto a edad o el sitio? No, es solo una observación, como ellos tienen que haberse sorprendido. Para responderte, ellos se asombraron porque era un niñito pequeño o lo encontraron No, ellos iban buscando un palacio, un rey, y se redireccionaron a un hogar más humilde. Bueno, son cosas que Dios pone ahí que no sabemos. En cuanto a edad, sí, ellos sabían que era un niño, un recién nacido. ellos dicen, ¿dónde está el rey de los rey nacido? ¿Dónde ha nacido? Eso pensando, poniéndose en cualquier persona normal, ¿no? Uno va y proyecta una cosa en su mente y luego se encuentra con algo diferente y tiene que haberse sorprendido. Seguro, mira, ya. Y gracias a Dios que lo encontraron en una casa. Si han venido antes, se iban un pesebre. Se iba para el establo. Muy bien, ok, vamos bien entonces. Entonces, armada la historia, ¿verdad? Sí. Dos grupos, uno judío, uno extranjero. Los judíos eran pastores que fueron el mismo día que nació Jesús y adoraron. Eso es lo que dice la Biblia. No me vean a mí feo. No llevaron nada, los pastores no llevaron nada, punto. Entonces después vinieron los magos llegaron ¿a dónde? A Jerusalén y preguntaron ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto. Se turbó, se inquietó, se angustió, la palabra que querramos, toda Herodes y toda Jerusalén, cada quien por su punto diferente. La ciudad porque el rey, el que iban a ser, el prometido. Y Herodes, ¿cómo que nació un rey? Si yo soy el rey, ay, aquí hay problema. Herodes llama en secreto, aparte a los 3, a los 500, a los 200, a los 100, a lo que querramos que fue la cantidad, e indagó de ellos. ¿Cuándo nació ese muchacho? Más o menos, ¿cuándo tuviste la estrella? ¿Qué tiempo se tardaron ustedes en llegar? Le explica y le dice, bueno, manda a buscar a los fariseos y los escribas y los sacerdotes. ¿Dónde es que dice la Biblia que van a ser el Mesías? En Belén de Judea, porque así está escrito en Miqueas 5:2. Le dice Herodes, vayan a Belén, busquen todo lo del niño, indaguen bien y me vienen a decir, porque yo también quiero ir a adorarlo. Los magos llegan, lo encuentran en una casa, ahí le entregan incienso, mirra y oro,
pero avisados por sueño, por Dios, que no fueran nuevamente a hablar con Herodes, se fueron por otro camino para su tierra. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Sí. Ok. Sí. Y que la provisión de Dios es tan grande, primero, que un emperador que estaba a 2500 kilómetros de distancia de Jerusalén, ¿verdad? Da un edicto que dice que todo el mundo tiene que irse a empadronar en su antepasado. Qué casualidad que había una pareja que la esposa estaba embarazada en Nazaret y cuando llegaron a Belén, que era la Virgen María, dio a luz. Y después Dios le proveyó incienso, mirra y oro para que ellos tuvieran sustento para salir y cubrir sus costos. De todos modos, hermano, yo respeto al que diga que eso lo espiritualiza, pero sepa, Dios honra es su palabra, no lo que usted y yo, así suene muy espiritual, digamos. Hay que saber cuándo algo significa algo y cuándo no significa nada. Pero estamos en un mundo evangélico que le gusta lo místico, le gusta el significado, entonces todo el mundo da significado y se perdió el asunto del texto y del contexto. También tenemos el caso de que cuando nacía un niño, un varoncito, la mujer quedaba inmunda. Yo trato de no usar esa palabra, yo busco más bien purificarse durante 40 días, ¿verdad? Y si nacía una hembra, durante 80 días. A los niños se circuncidaba a los 8 días. Pero en su casa, ojo, se presentaba en el templo después, pero a los 8 días se circuncidaban en su casa, para que sepa. Entonces ahí lo hacía el papá, pues podía hacerlo porque la mujer era inmunda. Ahí sí yo podría decirte, Karen, algo de cosas santas en la casa. Bueno, el rito de la circuncisión es un mandamiento de Dios, la mujer no lo va a hacer y lo hace el hombre. ¿Entiendes? Vamos ahora vamos a hablar de la matanza, como dice la hermana que quiere saber, de los niños. Vamos a leer Mateo 2, 16, 18. Vamos a Mateo 2, 16, 18. Dice, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Párese ahí. ¿Por qué se sintió burlado Herodes? Porque los magos no. Los magos no volvieron, se fueron. Exacto, se fueron bueno, y espera, y espera, y espera, y espera. No, esos magos, ¿quién diría que se fueron? Sí, ajá. Se sintió burlado. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? Mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Ok, entonces él calculó el tiempo que le dijeron los magos, cuando vieron la estrella, cuando supuestamente nació, y entonces él sacó su cálculo. Para eso fue que inquirió, preguntó, investigó, echó cuenta. Entonces mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Pregunto, denme un número, por favor. ¿Cuántos en su mente creen usted más o menos que fueron los niños muertos? Bueno, se dice que O 2000 o menos. 2000. Habían pocos habitantes. 15, 20. Y ahí habían pocos habitantes, ¿ah? Alguna Biblia menciona que son 20. 20. 20 o más. 1000 o 2000. 2020. Si era una aldea de no más de 20 casitas, no pueden haber más de 20. 2000 habitantes había se dice, en ese sector, y que murieron aproximadamente 20 niños. Pero dice también que es en Belén y sus alrededores. Y sus alrededores. Sobre todo gente un poquito más fuera de Belén. Dígame, Melba o Denny. Sí, pero pastor, en ese entonces me imagino que ya eran como unos 2 años después, ¿verdad? Porque antes, porque él mandó a matar de 2 años para abajo, que no se me quede nadie. No, sí, pero digo, 2 años. Sí, estamos buscando ya niños de 2 años o menos por ahí, porque el tiempo que se demoraron los magos en llegar y todo eso, ya Jesús tenía sus 2 años por ahí. Exacto. Por eso es que se dice muerte de los inocentes, porque hubo niños que no tenían nada que ver, ¿verdad? Y pagaron con su vida. Fueron los primeros mártires, si se quiere. Entonces, fíjense, yo tengo una nota acá. Varias gente, estudiosos,
arqueólogos, paleontólogos, toda esa gente que estudia esto, que ellos difieren. Uno dice que no había más de 20 casas. Otro dice que había como unos 1000 habitantes contando los alrededores, ¿ok? Los alrededores. Entonces, yo encontré una nota que más o menos es prudente y hace un balance de la opinión de estos, que eran 20 casas, de aquellos que eran 1000 personas, me gustó mucho, yo se lo voy a compartir. Vamos a ver si alguien quiere se la mando. Los exégetas bíblicos nos aportan algunos datos acerca de lo que ha pasado a la historia como el Día de los Inocentes. ¿Cuántos niños fueron asesinados en esa fecha? Varios escritores antiguos calcularon que fueron 3000. Oiga bien, no se vaya a la primera. Oiga, 3000. La iglesia griega sostiene que fueron 14000. Eso es mucho. Los cristianos sirios los elevan a 64,000. Demasiado. Pero como los estudios, la ciencia, los cálculos nos ayudan. Y hay quienes llevaron la cifra a 144,000, relacionándola con el libro de Apocalipsis. ¿Está viendo? Otros locos. Eso significa que son locos. Porque Lo dado clase de espiritualizan. matemática en esa época. Y eso significa, agarró el ejemplo. Ok. Pastor, yo tengo una idea. No he terminado, ya va. Y hay quienes llevaron la cifra a 144,000, relacionándola con lo que dice el libro del Apocalipsis cuando habla de los 144,000 muertos, que no se mancharon con mujeres, pues son vírgenes. Están más locos que una cabra. Ajá. Cálculos aproximados, sigo leyendo, cálculos aproximados, pero en realidad Belén era una pequeña aldea en tiempo de Jesucristo. Ahí todos concuerdan. Era una pequeña aldea en tiempo de Jesucristo y para empezar la Biblia lo dice, pero tú, Belén de Judá, pequeña para estar en la familia de Israel. Dice, y su población no llegaría a los 1000 habitantes. Por lo tanto, los nacimientos no podían haber sido más de 30 por año. Fíjate, 30 por año, los cálculos. Un 60. Día de los Inocentes. ¿Cuál es su origen y por qué se celebra con broma? Ok, otra cosa, ¿no? Entonces por aquí dice, como la mortalidad infantil en Oriente era muy elevada en esa época, es probable que solo la mitad de los recién nacidos llegaran a los 2 años. Así que quedarían unos 15 niños. Ojo, miren cómo dice acá. Unos 15 niños. A estos 15 hay que restarle la mitad correspondiente a las niñas, haciendo un cálculo, que Herodes no ordenó matar, con lo cual nos quedarían unos 7 niños sobrevivientes por año. Las víctimas entonces, calculando a 2 años, debieron de haber sido unas 14. Wow, eso está bueno. ¿Ves? Entonces, Ay, Dios mío. esto me gustó porque reconcilia y con base científica, con cálculo, con demografía, con crecimiento exponencial y llevándolo a la época, dice, bueno, sí, había como 1000 personas. Ahí estamos de acuerdo. Entonces, vamos a relacionarlo y sus cálculos, su regla de 3, lo que ellos saben hacer, le da que no se iban a casar los 1000 al mismo tiempo, no iban a, porque ya casarse reduciría, por decir, si se casaran los 1000 a 500, ¿verdad? Por decir algo, no todos se iban a casar. Y los que se casaran, entonces ellos calculan unas 30 personas. De esas 30 personas, bueno, dan a luz 15, pero de esos 15 le quitamos el 50% por decir que eran hembras. Entonces quedan 7 varones, pero como era menores de 2 años, entonces como unos 14 personas, 14 niños. O sea, que ya es bastante también. No es que lo estamos minimizando. Oh, ya un niño matado injustamente por un vagabundo como Herodes el Grande es malo. Ya 14 es peor. Sí. Ajá, ¿quién iba a comentar algo mientras yo leía? No, yo solamente iba a decir que quiere decir que aparte de pues, que Dios ya tiene todo planeado y ya él sabe lo que va a suceder, ¿verdad? Pero quiere decir que el censo en ese tiempo era como algo básico, porque si el censo lo hacían como registrando cada persona
por nombre y matrimonio, el rey había podido encontrar o estar cerca de la familia según el censo. No te explico porque el censo no lo mandó a hacer Herodes. El censo lo mandó a hacer el emperador romano en Roma. Él no sabía nadie. Sí. Y el censo ¿cómo decirte? No registra nombre. El censo es puro número. Era como números. ¿Cuántas familias viven aquí? 5. ¿Cuántos adultos? 2. ¿Cuántos menores? 3. ¿Qué edad tienen los adultos? Bueno, entre 30 y 50. Y los niños de 7 a 15, puro número. Eso es lo que hace un censo. Fue antes del nacimiento de Y la los romanos censaban las mujeres y los niños también. ¿Perdón? Los romanos censaban las mujeres y los niños también, Ajá, porque también, yo tenía entendido que los judíos no. No, pero es que ese censo lo mandó a hacer Roma. Esto no tiene nada que ver con los judíos. Esto lo mandó a hacer Roma. ¿Ve? Entonces, fíjate, cada país hace su censo. En Venezuela, cada 10 años hacen un censo. Para nada, pero lo hacen, ¿no? Porque tú no ves mejoría, tú no ves nada, pero lo hacen. Entonces, este censo lo mandó a hacer Roma. Él quería saber tan sencillo cuánta gente yo tengo bajo mi dominio, cuánto hay en Palestina, cuánto hay en Siria, cuánto hay aquí, cuánto hay allá. Punto. Entonces, por eso es que el censo es por número. Y esta gente, tomando esos cálculos, es que llega a esa cuenta. Mucha gente piensa que fueron 2.000, 10.000, 5.000. No, porque Belén, como dice la Biblia, era la más pequeña de todas las ciudades. La arqueología dice no pasaban de 20, 30 casas, pero como están metiendo sus alrededores, entonces 20 casas de Belén, 20 casas de la otra aldea, 30 de la otra aldea y 40 de la otra aldea, hacían los 1.000 personas. ¿Agarra la idea? Entonces de ahí vienen los cálculos. A mí me parece bastante acertado este comentario, pero usted puede decir, no, yo creo que más. Preguntas hasta acá antes de seguir. Dudas. Pero, Estamos concentrados, más con la naranja. oye, pero me asusta, la concentración me asusta. Lo que pasa, pastor, que para mí todo tiene sentido. O sea, es algo que analizando, o sea, todo el plan de Dios, que todo lo ocurrido tiene sentido. Ahora hace sentido. Ahora como con una melcocha. Está todo como que... Como claro, estamos como punto, va añadiendo punto a punto para conectar y tener más sentido. Y esa es la idea, lo que dice Ismailín y lo que dice usted también, ahora nos da sentido porque lo estamos poniendo en orden. Como debe de ser. Eso es igual y espero que no se les haya olvidado cuando Lucas da el anuncio de nacimiento, el anuncio del ángel, y cuando lo da Mateo. Espero que se acuerden quién va primero, quién va después, ¿entienden? Para que el cuento quede bien cuadradito. Lo mismo pasa con esto. Ok, vámonos a la página 177, al punto 18. Ajá. Página 177, punto 18. Ajá. ¿Quién fue sepultada en la aldea de Belén? Porque aquí hay... Raquel. Aquí hay un pasaje, ¿verdad? Sí, Génesis 35, 19. ¿Cómo dice, hermana? El 17. Mateo 2, 17. Mateo 2, 17. Entonces... hasta el 19. Lo leo. Sí, por favor. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloró y gemido, Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada porque perecieron. Hasta ahí. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Fíjese, aquí dice... Raquel estaba muerta. Ya va. Entonces se cumplió, después que hacen la matanza de los niños en Belén, dice el escritor, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada. Bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Porque tenía que ver con la matanza de los niños en Babilonia. Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a leer primero Génesis 35, 19. Vamos a leer primero Génesis 35, 19. Vamos a... Dice: así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Ok, partamos de acá. Tan sencillo. ¿Quién era Raquel? La esposa de Jacob. La esposa de Jacob, ¿verdad?
patriarca de Israel. Entonces, así como Jacob es uno de los patriarcas de Israel, Raquel, que era su esposa, y por ahí viene la línea de Israel, representaba como decir la matriarca, la mamá. Ok, entonces, ¿dónde murió Raquel? En Belén. En el camino de... En Belén. Pero la enterraron en Belén. No, es la misma parte. En Belén. Raquel murió en Belén. Entonces, es como algo representativo que cuando matan a los niños en Belén, dice, y se cumplió la profecía, la palabra que dice, voz fue de Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. ¿Por qué? Porque Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada. Es decir, dando a entender que hubo un gran dolor en Belén y sus alrededores, y el escritor lo representa como que si todos esos niños eran hijos de Raquel. No es que eran hijos de Raquel, sino que ella, como era la esposa de Jacob y ella murió en Belén, entonces como que si ella estuviera figuradamente llorando por todos sus hijos. Entonces dice que ella no quiso ser consolada. ¿Y qué madre va a querer ser consolada porque viene una autoridad satánica y le manda a matar a los hijos? Nadie. Se muere de una enfermedad, se muere de un accidente, bueno, duele, pero por lo menos hay una explicación. Pero que se muera porque el rey lo mandó a matar. ¿Por qué? Porque lo mandó a matar. Entonces no hay consuelo. ¿Entendió ahora el pasaje lo que quiere decir ahora? No fue Y Raquel murió dando a luz a su hijo. Raquel. A Benjamín. Raquel murió dando la luz a Benjamín. No vamos a decir por qué murió Raquel, nada, solamente que murió en Belén. Eso es ese es el pasaje. Raquel murió en Belén. Entonces, la profecía dice que Raquel no quiso ser consolada. Raquel representa ahí a Belén, porque ella murió ahí. Ella era la esposa de Jacob. Ella fue enterrada en Belén. Ella representa a Belén simbólicamente. Ahí sí cae, porque la misma palabra lo enseña, cae simbólicamente Raquel como la mamá de todos esos niños. Por eso es que dice la escritura, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada, porque si no entendemos esto así, no nos lo vamos a entender por ningún lado. Yo quiero que pregunte de verdad si entendió, y si no, yo le doy la Pero vuelta. ese verso bíblico primero se utiliza por el profeta Jeremías, y en ese contexto cuando Jeremías lo dice por el exilio de los israelitas que se fueron para Babilonia. Esa es la primera llorada, como quien dice. Ajá, sí. Pero aquí lo está citando Mateo en el punto específico. Exacto, Mateo vuelve y recoge ese mismo verso prácticamente y dice, y vuelve a llorar de nuevo porque ahora le matan a los nenes. Y no que ella era la mamá de todos ellos, sino que ella lo representaba. Eso es lo que quiere decir el pasaje acá. Y acá, fíjate que el pasaje así te habla, sí lo podemos simbolizar, porque el mismo pasaje te lo dice, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada. Y la misma palabra te lo está citando. Sabemos que Raquel no era la mamá de los niños, porque ya Raquel había muerto, pero era como el representante. Es como cuando dicen el padre de la patria y nombran al que la fundó, al que la libertó, al primer presidente. Y sabemos en sí que no son padres de nosotros nada físicamente hablando. ¿Cierto? ¿Sí? Esto es como cuando también alguien se acostumbra mucho en muchas iglesias. Este es mi papá espiritual. Sabemos que no es su papá nada, pero como suena muy bonito, papá espiritual, yo digo papá espiritual, pero no eres nada, no eres papá físico, ¿ves? Pero se oye bonito, este es mi padre espiritual. Entonces acá es lo que está diciendo la profecía. Espero que esta partecita lo entiendan, porque si no le va a quedar esto oscuro para toda la vida, porque después de la matanza aparece esta expresión, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada. Díganos algo, Jacobo, que no ha hablado hoy. Es solamente algo como simbólico, pastor. Exacto, representativo. Algo simbólico. Ajá. Ok. Jacoba, díganos algo. Pero no es literal. No, porque ya Raquel se había muerto. Es que, ¿dónde murió Raquel? En Belén. Está resaltando el pasaje acá para traer la cita. Y se cumplió la escritura donde dice Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada. ¿Por qué aparece Raquel ahí?
porque ella es como la madre representativa de Belén. Ella fue la esposa de Jacob, el primer patriarca de Israel. Y de ahí entonces, figurativamente, simbólicamente, representativamente, el Mateo pone, y ahí se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, aquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada. Yo iba a decir que eso mismo, porque en el 19 dice que Raquel, que era de Jacob, y Jacob era el padre de las 12 tribus. Ajá. Y también explica que lo que había pasado en Babilonia, 600 años antes de Cristo, y que era como una forma figurada. Seguro, figurativa. Exacto, porque Raquel ya había muerto como 2000 años atrás, pero como fue ahí, en Belén, entonces se toma la figura. Por lo menos a veces para los venezolanos dicen, los hijos del libertador Simón Bolívar, todos los venezolanos. Sabemos que todos los venezolanos no somos hijos de Simón Bolívar. Pastor, Dígame. puede, para no quedar como dice usted, con la duda de eso, y hablar un poquitico más de, y no quiso ser consolada. O sea, vamos a leértelo en la otra versión para ver si, porque a veces soy yo que no, vamos a ver cómo dice acá, así se cumplió, fíjate, así se cumplió, lo estoy poniendo como una cita bíblica, así se cumplió lo que Dios dijo por medio del profeta Jeremías. Grandes llantos y lamentos oyó la gente de Ramá. Era Raquel que lloraba por la muerte de sus hijos y no quería ser consolada. ¿Te estás viendo? O sea, aquí toda la ciudad de Belén es considerada descendiente de Raquel, como que Raquel es su representante. Entonces dice, grandes llantos y lamentos oyó la gente de Ramá. ¿Por qué? Porque le mataron a los hijos. Era Raquel que lloraba por la muerte de sus hijos y no quería ser consolada. ¿Qué madre quiere ser consolada cuando le matan a un hijo? Ninguna, no hay consuelo. Entonces, eso fue lo que está figuradamente diciendo Mateo. Lloró toda la gente, porque físicamente Raquel no estaba llorando. ¿Por qué Raquel no estaba llorando? Ya habían fallecido hace muchos años. Exacto. Pero ella la toma la palabra como la representante de Belén. Entonces, como que estaba llorando Raquel y no quiso ser consolada. O sea, es algo figurativo que están poniendo, en vez de decir la gente de Belén estaba llorando. No, Mateo sabrá el Espíritu Santo porque tomó esa cita y se la aplicó a la matanza de los niños. Era Raquel que lloraba. Bueno, si la Biblia dice que era Raquel, ¿por qué? Porque ella era simbólicamente la representante. De ahí no te puedo decir otra palabra sino esto. O sea que no fue Raquel físicamente, pero la ponen como la representante. Sino como las madres de Belén. Exacto, pero al fin es la representante de todas las madres que lloraban. Exacto. Y que ninguna madre quiere ser consolada cuando se le muere un hijo, y mucho menos en forma injusta como lo mandó a hacer Herodes. Sin explicación ni nada, mándenme a matar a todos los niños menores de 2 años. Lamentablemente, pues, se cumplió la orden del vagabundo y... el regreso entonces a Palestina. Cuando los magos se van por un lado, ¿para dónde agarra José con María y el niño? Para Egipto. Para Egipto. ¿Con qué cubrieron ese viaje? Con el oro Con de ángeles. Porque no había otro, hermano. ¿A qué llegaron José, María, a Belén? ¿A qué llegaron? ¿Buscando trabajo o qué? Fue por el censo. Por el censo. Por unos censos. ¿Y después que terminaba el censo? Porque, pregunto, ¿José tenía su trabajo en Nazaret? Sí, Carpintero. carpintero. Exacto, tenía su trabajo. Él fue un momentico, como José y María, se le presentó que le querían matar al niño. ¿Qué le dice Dios? Envió un ángel Que se vaya. Que se vayan. ¿Para dónde? Para Egipto. Para Egipto. Están en Egipto. Vamos a seguir leyendo Mateo 2, 19 al 23. ¿Quién sigue leyendo? Dice, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino
y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Ok, entonces fíjate, ya se fueron por Egipto, duran un tiempo. ¿Qué tiempo, pastor? La Biblia no lo dice. La Biblia no lo dice. No acepte que alguien le venga que sueño, revelación, visión, profecía, no. ¿Qué pasó mientras estaba José, María y el niño en Egipto? ¿Quién se murió en Israel? Herodes el Grande. Herodes el Grande. ¿Qué pasó cuando muere Herodes el Grande con las provincias? Se divide. Se dividen en tres. Ajá, se Los reparte. 3 hijos. Se reparte. Ajá. Arquelao, el tetrarca y Felipe. ¿A quién le tocaba Judea o a quién le tocó? Arquelao. Vamos bien, ¿viste? Ahora podemos responder tranquilamente. Le tocó Arquelao. ¿Y qué tal era Arquelao? Malísimo. Karen, estamos grabando. Así vas a salir. Ok, así vas a salir. Te voy a quitar para que te veas. Ok. Entonces, Arquelao era malísimo. Muy malo. Demasiado malo. Y sabemos que Arquelao lo quitaron por perverso. Fíjese la nota que dice en la página 178, dice, nota, Arquelao fue aún más brutal que su padre, tanto que al poco tiempo fue destituido de su cargo por el emperador romano por su extrema crueldad. Entonces, ¿qué dice acá? Que cuando Dios le dice, ya murió lo que querían, la muerte del niño, ¿a quién se está refiriendo? Herodes el Grande. Entonces, cuando José se va a devolver, pero se entera de que el que está reinando en Nazaret, o sea que ellos, perdón, en Judea, o sea que ellos pensaban volver a Judea, no es Arquelao, no le tenemos miedo a Arquelao. ¿Qué le dice Dios por revelación en sueño? Ok, vete para Nazaret. Y por eso es que Cristo le dice Jesús de Nazaret. Pero en la Biblia no dice ninguna fecha, pero yo me puedo imaginar que fue en la temprana, bien temprana infancia de Jesús, porque Jesús pasó toda su infancia en Nazaret. Pues quiere decir que ellos estuvieron en Egipto como quizás en los primeros meses o los primeros años de Jesús y entonces después se fueron para Ya Nazaret. te voy a responder en inglés, maybe. Es que no sé si temprano está bien tu significa igual comentario. que early. Lo único que dice la Biblia, por eso es que yo siempre, vamos a la Biblia, que tuvo que haber sido antes de los 12 años. ¿Por qué? Ajá. Porque todos sabemos que a los 12 años fue Fue para para las Pascuas en Jerusalén. ¿Y Entonces, cuándo fue el templo? pudo haberse quedado en Egipto hasta los 2 años, pero pudo a los 3, pudo a los 4, pudo a los 5, pudo a los 6, o sea, no hay una fecha específica. Entonces, para cuidarnos en salud, ¿qué decimos nosotros? Lo que dice la Biblia. ¿Ves? No sabemos, por eso te dije, maybe. Ok. También se podría argumentar que en base a como no había periódico ni televisión, entonces la noticia duraba años en llegar a otro sitio, entonces podía tomar También, o sea, de esta manera. pero está bien la observación, pero no sabemos qué tiempo. No se sabe, no, porque no lo dice, no, claro. Y entonces no nos vamos a enredar la vida buscando cuántos años estuvo en Egipto. No. Y tampoco pues no es importante ese detalle porque si no está especificado ahí, Seguro. pues no hay que prestarle importancia. Seguro, estoy de acuerdo contigo. Ajá. Pero también cálculo después de la matanza de los niños de 2 años. Están pidiendo que Luz está hablando. Ya va. Que también se puede hacer un pequeño cálculo después de la matanza de los niños de 2 años para abajo, porque se supone que cuando Herodes el Grande mandó a matar todos los niños, José fue avisado de que se fueran de allá a Egipto. Entonces, ahí en Egipto viene un ángel y le avisa después que Herodes muere. O sea que entre los 2 años, la matanza de los niños de 2 años hasta donde ellos están en Egipto, se puede calcular más o menos, que él tendría como unos 3 o 4 o 5 años. Sí, no sabemos, entonces mejor lo dejamos hasta ahí. Es que
Es que no No se sabe, sabemos, por ejemplo, está bien su cálculo, pero no sabemos. se pudiera saber sacando la cuenta de la muerte de Herodes, que cuando él muere es que ellos regresan, pero ni eso se sabe bien, No, porque tampoco. cuando uno busca No, no hay. referencia, te dice que murió 4 años antes que naciera y está incorrecto. Porque se supone que cuando ellos huyen, que cuando el ángel le avisa que se vayan de Belén, porque Herodes va a matar los niños, ya Jesús tendría como 1 año y medio, 2. Sí, pero no sabemos. Mejor entonces no enredarnos la vida con eso. Lo más o menos. Bueno, mire, se nos está ya terminé la clase. Lo demás Lo mejor es explicarlo cuando vayan a predicar. otra cosa. Lo demás es observación, interpretación, lo que lo enseña el libro, ¿verdad? Pero ya la clase, ok, voy a terminarla acá para la pequeña reunión de 3 minuticos. Punto. Ok.